No vaya a pensar que Hebreos nos va a tomar 1 año y medio. El pastor va a estar hablando de esos dichosos Hebreos. No. Lo lindo del estudio de Hebreos es que es casi un estudio por capítulo. Fíjate, el libro es así. Que yo creo que yo miré en los archivos míos. Esta es la segunda vez que vamos a enseñar Hebreos aquí en la iglesia. Y la primera vez nos tomó 17 sermones. Less than half a year. Así que yo espero que usted entre en este estudio con nosotros con deseos de aprender. Porque vamos a aprender. No se desanime. Vamos a pedirle al hermano Alonso que tenga la bondad de venir al frente. Vamos a leer los primeros 4 versículos que ni siquiera vamos a tocar hoy. Buenos días, hermanos. Se acabó el ruido. Tenemos la dicha de comenzar un nuevo libro, el libro de Hebreos, capítulo 1, comenzando en el verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Thank you. Aquí hay asientos aquí adelante si desean. Milton, Brian, forgive me. Yo confundo estos dos muchachos. Son primos, anyway, están en la misma familia. Pero queríamos acomodar a nuestros invitados para que ellos pudieran sentarse juntos. Ven, Ada. Tú eres de aquí, Ada, tú conoces bien la vuelta. Vamos a orar, hermano. Padre, gracias te damos por la bendición de estar reunidos. Gracias te damos, oh Dios, que en lo que concierne a nosotros, nos parece que no vamos a ser afectados por el huracán Dorian. Pero Padre, entendemos que la parte del norte de las Bahamas está en el mismo meollo de este huracán tan fuerte. Oramos por las vidas de esas personas que viven allí. Pedimos, oh Dios, que de alguna forma ellos puedan prepararse por el embate de este huracán. Sálvales las vidas, Señor. Todo lo demás se puede recuperar. Pero te pedimos, oh Dios, que ellos salgan con sus vidas de esta experiencia que van a tener por 1 día y medio. Oramos por ellos. También oramos por todos nuestros enfermos, oh Dios, que hoy no vamos a mencionar, pero sabemos que tú los conoces y sabes que venimos orando por todos ellos y te pedimos que les des un toque de salud de acuerdo a tu divina voluntad. Y ahora, Señor, que estamos comenzando este nuevo estudio que sabemos que va a ser para nuestro provecho, porque es palabra tuya, Señor, y toda palabra es útil y nos enseña, nos redarguye, nos ayuda a llegar a ser cristianos perfectos como tú lo deseas. Así que abrimos nuestros corazones y nuestras mentes. Pedimos que tu Espíritu Santo revele lo que nos es para nosotros misterioso o difícil de entender. Y te daremos a ti toda la honra y la gloria por las cosas que tú haces. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Tomen asiento, mis amados. El estudio de la epístola a los hebreos no es para los cobardes, no es ni siquiera para los cristianos tímidos. Es un libro profundo en su significado
y requiere que sepamos de antemano varios datos acerca de este libro que nos ayudarán a comprender, aplicar sus verdades. O sea, si no tenemos este enfoque, primero, antes de entrar en el libro, nos vamos a quedar ahí, tú sabes, y no vamos a saber qué era lo que estaba pasando, por qué el autor se expresó así y lo que nosotros podemos aprender de este bello libro. Se considera Hebreos como una gema en los tesoros del rey y yo creo que realmente lo es. Es posiblemente este libro el mejor comentario que tenemos del Antiguo Testamento. Fíjate, un solo libro de 13 capítulos nos va a ayudar a entender el Antiguo Testamento casi en su totalidad. Aunque no se sabe con certeza quién fue el autor de esta epístola, podemos estar seguros que el escritor fue inspirado por el Espíritu Santo, así que es palabra de Dios, palabra que Dios envía a nosotros para nuestro provecho. La epístola a los Hebreos presenta a Jesucristo como superior a todo lo que existe. Lo exalta, tú sabes, lo pone bien alto. Jesucristo es incomparable, mis amados hermanos. Y si usted no lo conoce, déjeme decirle desde ya que sería la bendición más grande en su vida llegar a conocer a Cristo personalmente en tu vida. No me estoy refiriendo a conocer datos acerca de Él, no. Yo estoy hablando de tener un encuentro personal con Jesucristo y luego tenerlo a Él en tu vida por el resto de tu vida natural, guiando tu vida, bendiciéndote con todas las riquezas del cielo y de la tierra, mis amados. Este libro nos va a ayudar a entender la salvación, lo que la salvación de Dios logra hacer en nosotros, mis amados. Y yo temo que la mayoría de los cristianos no tienen idea de lo que la salvación hace en nosotros. No tienen idea. Qué lástima. Pero bueno, quizás usted ha leído el Antiguo Testamento. A veces yo soy criticado por no traer a la iglesia ningún estudio del Antiguo Testamento. Nosotros nos hemos dedicado a estudiar solamente el Nuevo Testamento. Pero bueno, nosotros creemos que estamos viviendo en los tiempos del Nuevo Testamento, no el Antiguo. El Antiguo ya pasó. Entendemos que el Antiguo era la sombra del Nuevo, de todos los beneficios del nuevo pacto. Entonces nos hemos dedicado a entender, tratar de entender y estudiar bien lo más que podamos humanamente el Nuevo Testamento, que dicho sea de paso, si no entendemos bien el Nuevo, nos vamos a perder en el Antiguo Testamento, y no lo vamos a aplicar bien. I mean, my goodness. Yo a veces me pongo a escuchar sermones en la radio del Antiguo Testamento y yo digo, pero ¿de dónde sacan esa aplicación? ¿De dónde? Es que no entienden, no entendemos, mis amados, que estamos viviendo en los tiempos del Nuevo Testamento. Estamos en el Nuevo Pacto, no en el Antiguo. Tú sabes, una vez yo fui aconsejado, para darles un ejemplo, uno de los líderes de la Asociación Bautista de Miami, un día me dijo, no te preocupes, José, la mitad de esa propiedad allí en North Miami va a ser de ustedes. Y tú lo que debes hacer es darle la vuelta a ese edificio que está en el otro lado de la propiedad. Da 7 veces. Y ustedes van a lograr conseguirlo, igual que las paredes de Jericó se cayeron después de...
¿Tú crees que yo me voy a poner a hacer una estupidez así? Pero así piensa un cristiano que no sabe cómo interpretar el Antiguo Testamento. A mí, si algún día tú tienes un problema en tu casa, no le vas a dar vuelta 7 veces a tu casa pensando que el problema se va a terminar. ¿Qué es eso? Pero muchas de las aplicaciones del Antiguo Testamento que yo oigo en la radio son así, a mis amados. But anyway, el escritor de Hebreos nos pinta el cuadro total del Antiguo Testamento, interpretando su historia y explicando muchos de los temas del Antiguo Pacto. Nuestro estudio de este libro se trata de un libro misterioso, con algunas porciones, les advierto, que son difíciles, van a ser difíciles de entender, pero con la ayuda de Dios las vamos a poder entender. El libro nos lleva atrás a la antigüedad, yendo hasta los primeros días de la existencia de Israel en el Antiguo Testamento. Ahora, parte de la dificultad de este libro radica en la incertidumbre acerca de estas 4 cosas. Mira, los destinarios de la epístola, la fecha original de la epístola, que nos ayuda, si podemos entender la fecha de la epístola, podemos conocer la época de que los cristianos estaban afrontando en esa época. Por eso es importante la fecha. No tenemos forma de identificar el autor de esta carta y lo que lo motivó a escribir esta epístola. Entonces, mis amados hermanos, vamos a tratar de encontrar respuesta a estas cosas que no están muy claras aquí en el comienzo del libro. ¿No es verdad que las epístolas del apóstol Pablo todas son reconocidas en que el apóstol Pablo comenzaba una epístola? Pablo, no había duda del autor, apóstol de Jesucristo, no por hombres ni de hombres, sino que fui llamado por Dios mismo a la iglesia que está en Casayuca, allí. Pero ve, él te identificaba los destinarios, se identificaba a sí mismo como el autor, entonces ya sabíamos lo que podíamos esperar. Entonces, mis amados, miren, los destinarios de la epístola. Podemos deducir fácilmente los destinarios originales en parte por el título, la epístola a los hebreos. Entonces, los destinarios eran personas hebreas, eran personas familiarizadas con el Antiguo Testamento. Sin lugar a dudas, el escritor de esta carta supuso que sus lectores tendrían entendimiento bastante completo del Torá. ¿Conoce usted esa palabra, Torá? Yo la oigo por ahí con los judíos mesiánicos. Siempre me están hablando del Torá, Torá. Torá tú, déjame a mí tranquilo. El Torá son los primeros 5 libros de la Biblia donde Dios allí le dio por primera vez la ley a su pueblo. Allí está todo. Las leyes ceremoniales, las leyes de los sacrificios, la ley moral de Dios en los primeros 5 libros de la Biblia. Pero habían 3 tipos de hebreos que nosotros vamos a poder identificar. 3 tipos de hebreos. Yo creo que esta computadora tiene un demonio. Sí, un día le voy a tener que echar agua bendita por encima. How did that come up? De veras que no es lo que yo puse, no es lo que yo quise poner en este momento. Por tanto, yo lo voy a ignorar y les aconsejo a ustedes que ustedes lo ignoren también. Pero mire, la primera clase de hebreos a los cuales el autor trata, no porque sea la primera,
pero eran hebreos cristianos, hebreos que se habían convertido, hebreos que ya realmente no eran judíos. O sea, ya no pertenecían a la religión de los judíos. Todavía eran hebreos por nacimiento, pertenecían a la raza de los hebreos, pero eran personas cuyas vidas habían sido transformadas por el poder del mensaje del Evangelio de Cristo y ellos se habían convertido. Hoy en día nosotros llamamos, yo voy a dejar de llamarlos así, te digo la verdad, porque ya ahora yo considero que llamar a los cristianos judíos mesiánicos. ¿Tú sabes por qué? A mí me ofende esa palabra. ¿Cómo es eso que ellos son judíos mesiánicos? ¿Y qué rayo soy yo? ¿Por qué no existe un título gentil mesiánico? ¿Ven? Eso es lo que no me gusta del título judío mesiánico. Así que ellos son mesiánicos y nosotros no somos mesiánicos. Hay un problema. No. Todos nosotros somos uno en Cristo. Y ya no hay judío, ni gentil, ni siervo, ni libre, ni siquiera ni hombre ni mujer. Porque todos somos uno en Cristo. Así que si ellos son mesiánicos por haber creído en Cristo, nosotros también lo somos. Pero a mí nadie me ha llamado, usted es un gentil mesiánico, pastor, qué bueno. No, yo soy un gentil cristiano. Eso sí, y eso lo somos también todos. Pero usted puede notar que el autor se estaba refiriendo a hebreos cristianos. Si usted mira rapidito a Hebreos capítulo 6, del 9 al 10. Fíjate lo que dice, Hebreos 6, del 9 al 10. Ahora, yo puse este versículo ahí en el PowerPoint, pero el demonio me lo borra. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, dice, estamos persuadidos de mejores cosas que pertenecen a la salvación. Noten eso. Pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Se dan cuenta? Eran hebreos cristianos. Eran verdaderos creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Habían salido del judaísmo en el cual habían nacido. Ahora habían nacido de nuevo. Eran nuevas criaturas en Cristo. Y como resultado, estaban experimentando una horrenda hostilidad de parte de los de su pueblo. Cuando usted se convertía a Cristo en aquella primera época del cristianismo, sus familiares lo abandonaban, lo botaban de la casa, separación de familias, no querían tener nada que ver contigo. Algunas familias celebraban un servicio fúnebre para usted, estando en vida, pero ya ellos te consideraban que tú has muerto por haberte convertido en cristiano. Y entonces ellos estaban padeciendo, estos cristianos hebreos, persecución y mucho sufrimiento. Ahora, ellos debieron de haber anticipado este tratamiento y debieron de haber estado suficientemente maduros para poderlo soportar, pero no lo eran. No lo eran, mis amados hermanos. ¿Sabía usted que nosotros le caemos mal a la gente del mundo? Le caemos mal. Simplemente porque hemos decidido no seguirlos a ellos en el mismo desenfreno de vida que ellos tienen. Nosotros les servimos a ellos como un ejemplo de lo que ellos debieran ser y no son. Nosotros les servimos como un espejo. Y cada vez que tienen un trato con un cristiano, ellos tienen que criticarlos. Tienen que despreciarlos. Porque ellos se sienten incómodos cuando tienen un cristiano, que es cristiano de verdad, en su presencia.
y nos detestan, nos odian. Pero bueno, mis amados hermanos, les faltaba a estos hebreos cristianos confianza en el Evangelio y en la total obra que el Evangelio hace en las personas que lo reciben. Les faltaba también confianza en el Señor. En otras palabras, yo creo que el autor los identifica como babies. Eran bebés cristianos, ya debían de haber sido ya expertos, conociendo muchas cosas, pero no, todavía estaban ahí empezando, tomando los primeros pasos y no se apartaban de allí. Y entonces, mis amados, ellos estaban en peligro, igual que todos nosotros, de retroceder para refugiarse en las ceremonias del judaísmo. Estaban en peligro de retroceder, igual que todos nosotros. Ese es el peligro de todo cristiano nacido de nuevo, inexperto en las escrituras, inmaduro, falto de confianza. ¿Qué es lo que hace un cristiano? Retrocede a su vida antigua. Y ellos estaban en peligro de hacer eso mismo. Ellos pensaban que ellos podían ser fieles cristianos si solo aparentaban de que todavía eran judíos. No estaban en peligro de perder la salvación, no, ese no es el tema, sino de mezclar el judaísmo con el cristianismo y así debilitarían su fe y su testimonio cristiano. Un error grande. Estaban mezclando lo viejo con lo nuevo. Estaban en peligro de convertir su cristianismo en algo ritualista, ceremonialista y también legalista. Es un error tremendo. Tremendo. Porque distorsiona el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios, mis amados hermanos. Y es la gracia lo que salva a la gente. No los rituales, no las ceremonias, no el bautismo, nada de eso. Y no es el legalismo tampoco, no es el legalismo. Yo a veces me entero lo que está en el ambiente. Tú sabes, no es que yo soy chismoso, por favor. No vaya a pensar que su pastor es chismoso. Es que me llega a mí información de los temas que los pastores bautistas están tratando en las reuniones de los bautistas. Y bueno, cualquier pastor reformado, como lo es David Menéndez y Pedro Arnaiz, cuando ellos van a estas reuniones, tú sabes, ellos salen de allí diciendo, David dijo, I quote him, él dijo, ¿cómo nosotros vamos a seguir teniendo comunión con esta gente? Que lo que quieren es convertir el cristianismo en una especie de legalismo. Ahora, déjenme vaciarme un poquito, ¿me permiten esta locura? Sí, los bautistas han creado un problema que ellos mismos, es creación de ellos mismos, y tú sabes lo que han hecho los bautistas, lo que hacen muchos otros grupos también. Lo único que yo hablo de los bautistas no por mi deseo de criticar a los bautistas, sino es que yo me muevo tú sabes, en un círculo bien pequeño. Y tú sabes lo que los bautistas hicieron desde el año 1920. Los bautistas decidieron que ellos iban a remodelar la puerta estrecha que el Señor dijo, tenemos que entrar por esa puerta estrecha porque esa es la puerta de la salvación. Los bautistas dijeron, ¿pero qué es eso, puerta estrecha? Nosotros la vamos a remodelar. La vamos a ampliar para hacerla más ancha. Y así vamos a salvar más gente. Y nuestras iglesias bautistas van a crecer. Y vamos a producir más bautistas. Señores, si producimos más bautistas como los que tenemos ahora, nos vamos a hundir. Nos vamos a hundir. Entonces, ¿qué idea más buena? Remodelar la puerta estrecha.
vamos a rentar un bulldozer y romperla, ampliarla. Y entonces los bautistas, tú sabes, ellos convirtieron la salvación en una especie de ritual. Sí. Predican cualquier tema y al final hacen una invitación que es más larga que el sermón que el pastor acaba de predicar, donde ellos manipulan a la gente. Es una invitación forzada, hasta a veces incierta, engañosa. Yo creo que es un engaño decirle a la gente, levanta tu mano si tú quieres que yo ore por ti. Por eso la gente viene a la iglesia, buscando oración. Levanta tu mano si tú quieres que yo ore por ti. Levanta tu mano si tú quieres que recibir a Cristo hoy. Y luego decirle, bueno, yo vi que tú levantaste tu mano, así que ahora sal de tu silla y ven aquí adelante. ¿Cómo? Usted no me dijo eso al principio antes de yo levantar la mano. Y ahora usted quiere que yo sea señalado como alguien que quiere venir al frente de esta gente que yo no conozco. Y entonces la persona que lo invitó a ir a la iglesia con usted, ellos se prestan para ayudarte. Ellos te agarran por el brazo y te dicen, vamos, yo voy a ir contigo. Yo te llevo. Porque lo único que tienes que hacer es decir un rezo. Y luego te bautizas. Otro ritual más. Y ya tú vas a ser creyente. Vas a ser un cristiano. Vas a ser salvo. Vas a ir al cielo. Por eso yo llamo a los bautistas, perdóname hermano José, los mojadores de ropa. Porque eso es lo único que ellos logran, forzando a una persona a hacer una decisión que no entiende, que no sabe realmente lo que está haciendo. Y después le mojamos la ropa y esperamos que esa persona regrese el próximo domingo y siga viniendo. Pero lo que está en el ambiente de lo que yo estoy escuchando, el hermano Pedro es el que me informa. Yo le pregunto, Pedro, ¿qué es lo que hay en el ambiente ahí? En las reuniones de los pastores. Yo muchas veces no tengo tiempo de ir. Acuérdese que nosotros tenemos que producir 3 programas radiales a la semana. Una clase para los grupos de gracia y un sermón el domingo. Y entonces Pedro me informa de que la solución para el problema que los bautistas crearon ellos mismos es que ahora van a llevar a los miembros de sus iglesias a la ley y al testimonio. Ahora ellos se han dado cuenta que tienen mucha gente en su iglesia que no se comportan como cristianos, que no obedecen la ley moral de Dios. Y entonces la solución es, no nos los vamos a llevar a los 10 mandamientos, a la ley y al testimonio. Y le vamos a decir, para ir al cielo tú tienes que hacer esto, 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 esto y esto. Y tienes que dejar de hacer aquello, 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 aquello. Si no, tú no eres salvo. Yo no sé cuál es peor. El problema que ellos crearon o la solución que están ofreciendo. Porque parece que a mis hermanos bautistas se les ha olvidado lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 5 hasta el 8,
donde allí Pablo dijo algo así: los que viven según la carne no pueden, no quieren sujetarse a la ley moral de Dios, ni tampoco pueden. O sea, una persona que tú incluiste entre los bautistas, pero que no es salvo, nunca va a poder comportarse como un cristiano debe comportarse. Nunca va a poder obedecer la ley moral de Dios. Pero yo creo que es un error grande decirle a los bautistas: no, hay que cumplir con los 10 mandamientos. ¿Usted no considera que es un error? Digan amén if you can really say it. No lo digan porque yo te lo estoy pidiendo. ¿Dónde está la salvación por gracia? ¿Dónde está el creciendo en gracia? No la de José. Ya él murió y ya él tuvo su encuentro con el verdadero Cristo. ¡Wow! Yo creo que no le fue muy bien en ese encuentro. ¿Cómo se llamaba el tipo? José Luis de Jesús Miranda. Yeah. Ya el Señor lo llamó a su presencia. Tuvo que rendir cuenta por estar haciéndose pasar por Cristo en la tierra. Pero bueno, todos los días nace un nuevo loco. Entonces, mis amados hermanos, el Espíritu Santo se dirige en esta carta para fortalecer a estos cristianos hebreos o hebreos cristianos, para enseñarles los beneficios del nuevo pacto que es superior, para enseñarles a ellos que han creído en un Cristo que es superior a todo, es lo más alto. ¿Cómo te vas a quedar o retroceder a lo que tú tenías antes? El Espíritu Santo quería enseñarle a estos hebreos cristianos que ellos no necesitaban, escuchen bien, depender del sacerdocio levítico. ¿Sabía usted que el sacerdocio católico está estructurado y usa como su base el sacerdocio levítico? Pero olvídate de los católicos por un momento. Vamos a hablar de los evangélicos. Vamos a hablar de los evangélicos. Hoy en día los cristianos andan buscando por un sacerdote evangélico, por un super apóstol, un super ministro, un super obispo, porque ellos piensan: Pastor Pereda, él está en este plano, pero un obispo sería más elevado. Y un apóstol, él es más grande que el obispo y que el pobre pastorcito Pereda con esa iglesia allí en North Miami de 4 gatos. Tú sabes, entonces los cristianos evangélicos, especialmente los neopentecostales. No, por favor. Tengo que hablar claro para que ustedes entiendan. Ahora, ¿usted entiende la palabra neopentecostal? Los nuevos pentecostales. Porque ya los nuevos pentecostales han rechazado el pentecostalismo histórico. Entonces ahora ellos son nuevos neopentecostales. Por otro nombre son conocidos como los carismáticos. Los carismáticos andan buscando un apóstol, un ministro un sacerdote, es lo que ellos están buscando, que intercediera por nosotros para lograr que Dios nos dé los milagros que nosotros no hemos podido conseguir por nosotros mismos. Así está la iglesia cristiana en esta misma ciudad. Eso es lo que está pasando, buscando un sacerdote. Déjenme darle otro ejemplo.
nosotros siempre publicábamos, ustedes lo saben, ahora se lo voy a mencionar para que ustedes se den cuenta. Nosotros siempre hemos publicado los nombres de 2 o 3 personas que necesitaban oración, pero yo casi los ignoraba. Digan amén. Yo ni los mencionaba. Decía, oren por los hermanos que están en el boletín, si acaso. ¿Tú sabes por qué yo ignoraba eso? Ahora, últimamente, debido a que habían varios hermanos, Lili es una, ella está primero en la lista, y muchos otros hermanos, Samuel, Ana, ¿quién más? Amalia, Jorge, que acaba de pasar una crisis de salud, Oscar, caramba. Debido a que teníamos hermanos de amor íntimo aquí en la iglesia que estaban enfermos, yo comencé a orar por los enfermos. ¿Tú sabes lo que ha pasado? La lista de los enfermos. Ahorita voy a tener que usar 2 páginas. Porque todos los hermanos, aún en la Iglesia Bautista en Cristo, están buscando por un sacerdote que Dios tenga su oído puesto sobre él. Porque claro que las oraciones del pastor Pereda tienen que llegar al cielo más que las mías. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? La Biblia no habla de un sacerdote que es nuestro intermediario entre nosotros y Dios. Es más, la Biblia dice que el único intermediario entre nosotros y Dios es Jesucristo. That's it. Y todos nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Eso nos hace a nosotros ser pueblo adquirido por Dios. Real sacerdocio, somos todos nosotros. O sea, las oraciones mías no valen ni una onza más que las suyas. Usted no tiene que depender las oraciones de este servidor. En esta iglesia te vamos a enseñar a orar. Te vamos a enseñar que tú solo vas a lograr de Dios en oración lo que Dios te quiere dar. Así que tenemos que aprender a pedirle bien, de acuerdo a su voluntad. Y Él solo nos va a dar lo que Él nos quiere dar. Así que no sean como otros que andan buscando por un super duper ministro. Pero ahí es donde está la iglesia cristiana, la mayoría. La mayoría, mis amados hermanos. Qué tristeza. Y Cristo está a la puerta. Así que el autor les va a enseñar a estos hermanos que no necesitaban depender de un sacerdocio levítico, porque ellos eran sacerdotes. No necesitaban los sacrificios diarios que nunca pudieron quitar los pecados. Les va a enseñar, ahora estamos, que ellos tienen ahora un nuevo y mejor pacto, con un nuevo y mejor sacerdocio, en el cual todos nosotros somos sacerdotes de Dios. Un nuevo y mejor santuario. ¿Qué le parece? Los judíos tenían que orar y llevar sus ofrendas para obtener el perdón de sus pecados al templo. El templo que estaba en Jerusalén. Imagínate si nosotros tuviéramos que ir hasta allá en un avión, te toma 14 horas. And about $3,000. Pero nosotros tenemos un mejor santuario. Porque cada cristiano es el templo del Espíritu de Dios. No tenemos que ir a ninguna parte. Podemos cerrar los ojos en cualquier rincón de este mundo y allí podemos alcanzar la misma presencia de Dios que antes estaba detrás del velo bajo el antiguo pacto.
y tenemos un nuevo y mejor sacrificio. Sí, señores. ¿Tú sabes lo que es eso? Sacrificar animales cada vez que... Yo escuché en un video en YouTube que se hacían más de 1000 sacrificios diarios. Pues claro, los hebreos, te dije, son iguales que nosotros porque somos hechos de la misma materia. Y ya yo les dije a ustedes lo que me pasaba a mí cuando yo era un niño en una escuela católica. Nos llevaban a confesar nuestros pecados, yo creo que era el miércoles. El miércoles. Y yo empezaba ahí mis pecados al cura, ahí al sacerdote. Y después me decía, ora 10 Padres Nuestros, 10 Ave María. Y entonces, después de orar los 10 Padres Nuestros, digo que yo los decía carretilla, tú sabes, para terminar ya bien rápido con la penitencia. La penitencia. Entonces yo empezaba a retosar with Jimmy Wells y a darle los moños a la muchacha que estaba sentada delante de nosotros. Entonces la monja nos veía retosando después que nos habíamos confesado. Me sacaba a mí, a Jimmy, del asiento y nos ponía en la fila de nuevo para que nos fuéramos a confesar de nuevo. ¿Ven? Ese es los que dependen de un sacerdocio levítico. Ese es el problema. Los sacrificios nunca podían salvar a nadie. Nunca podían quitar nuestros pecados. Solamente perdonarlos. Pero ¿cuántos animales usted hubiera tenido que sacrificar? Un montón, ¿no es cierto? Sea honesto. Un montón de animales. En cambio, el Señor Jesucristo hizo un sacrificio por todos. Ya está bueno ya. Ya se nos acabó el tiempo. ¿Está bien? Amén. Tenemos mañana, el próximo domingo, y podemos ver, a los hebreos convencidos intelectualmente, pero no convertidos. Como muchos de esos bautistas a los cuales dedicamos tiempo para explicar. Convencidos, pero no convertidos. Las iglesias bautistas están llenas de gente así. Llenas. Y luego los hebreos, el otro tipo de hebreos, eran los no convencidos, que no eran cristianos. Y el autor le habla a esos tres tipos de hebreos. Hebreos cristianos, hebreos de media y a los que no eran cristianos. Oremos, hermano. Padre, gracias te damos que hemos podido comenzar esta epístola y esperamos, oh Dios, que tú hagas grandes cosas en nosotros, en nuestro entendimiento de la salvación y lo que tú has logrado, Señor, hacer en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.